usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. No le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica. No juegue con una empresa cotizada, no juegue con una empresa estratégica, no juegue con una multinacional española, no juegue con 1 millón de accionistas, no juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la Dana del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Su modelo es que los inmigrantes ilegales y los ocupas radicales tengan vivienda social, ayudas sociales, estén alojados en hoteles, mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda, no pueden llegar a final de mes. Ese es el modelo que ustedes promueven. Y no critique tanto al PP, porque es el modelo que ustedes imponen, ambos, de la mano de la señora von der Leyen, y que solo trae inseguridad a las calles, inseguridad para las mujeres, colapso de la atención sanitaria y de los servicios sociales. Nosotros lo desmontaremos, no tenga ninguna duda, señor Sánchez. Le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Porque, señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecnooligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Tómese en serio de una vez por todas la seguridad y el futuro de los españoles. Elaboren un plan de defensa en la línea del libro blanco que va a presentar Europa. Traigan unos presupuestos generales y tráiganlo al Congreso para que lo debatamos y lo votemos. En definitiva, señora Montero, hagan ustedes lo que haría cualquier gobierno serio y democrático. El compromiso de este Gobierno con el cumplimiento de su acuerdo en materia de defensa, como en el resto de materias, y además con un papel activo del presidente del Gobierno, intentando que haya instrumentos, entre ellos el que no compute el gasto en defensa, el que podamos tener fondos específicos, incluso transferencias y otro tipo de instrumentos que nos permitan. Pero hablando de compromisos internacionales, señora Gamarra, ¿el Partido Popular va a responder si va a cumplir con los compromisos internacionales? Señor Feijóo, ¿va a cumplir usted con el Pacto Verde o va a continuar usted dando amparo al vergonzoso pacto que se ha llegado en la Comunidad Valenciana? Profundizando en la negación del cambio climático que ha traído las consecuencias devastadoras de la Dana, ¿van a seguir ustedes intentando volver a traicionar también el espíritu europeo? Y, por cierto, señora Gamarra, ¿lo van a hacer también en materia de menores? ¿Van a incumplir ustedes con el respeto a la dignidad de los niños
según Naciones Unidas, según la UNICEF, según la Unión Europea, en definitiva, según los tratados internacionales, van a ustedes a seguir negándose a que podamos distribuir unos niños que se encuentran, por cierto, en un territorio, en una comunidad autónoma donde ustedes gobiernan y donde ustedes están poniéndose en contra de la dignidad de todos esos menores que tienen que salir por solidaridad al resto del territorio. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a seguir negando el derecho de los niños? Si usted está en contra, como dice, de que permanezcamos en la OTAN, de que se incremente el gasto en defensa, si usted está en contra del rearme, ¿está en riesgo la estabilidad del Gobierno? Pero usted, señoría, y el Partido Popular tiene un grave problema. Confunden las estabilidades administrativas con la estabilidad de su país. ¿Y sabe lo que hace el Gobierno de España, señora Muñoz? Dar estabilidad a la gente de España. ¿Sabe cómo? Teniendo 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Eso sí es estabilidad. ¿Sabe lo que hacen ustedes? Ser máquinas de inestabilidad en el pasado y ahora. Le voy a hablar de dos datos hoy para hablar de estabilidad. Uno, en Madrid, 7.291 fallecidos, señora Muñoz, por culpa de los protocolos de la vergüenza. 7.291 fallecidos. Y otro dato, señora Muñoz. Los fallecidos en la Dana por culpa de su gestión. Señor Feijóo, me vuelvo a dirigir a usted. Vicepresidenta, un momento. Señor Feijóo, me dirijo a usted. Tiene usted dos posibilidades. O dejar caer a Amazon o no tenga duda, el que va a caer va a ser usted. Esa es la marca Partido Popular, señora Muñoz. Usted dirigía el departamento que fichó a la amiga de Begoña Gómez, la persona que le ayudó a lucrarse antes y después de llegar a la Moncloa. Y no, señor Bolaños, Begoña no es Melania. Las primeras damas captan fondos privados para fines públicos. La mujer de Sánchez presuntamente desvió fondos públicos para fines privados. Es la diferencia entre hacer beneficencia y beneficiarse. Ante el juez, su entonces número 2 lo señaló a usted como máximo responsable de fichar a la lucrativa asesora. ¿Es así? ¿O piensa usted señalar a un tercero, al auténtico número 1, por ejemplo, un presidente tan patrimonialista que hasta tiene hermanísimo? Me resulta enternecedor escuchar al Partido Popular siendo adalid de la justicia con la historia que tiene usted a sus espaldas, destruyendo pruebas y creando pruebas falsas. Mire, usted, que fue una de las principales propagadoras del bulo del 11M, es normal que mienta y que propague bulos e insinuaciones. Pero ¿sabe lo que sucede? Que todos sabemos jugar a las insinuaciones. Vamos a jugar un rato a las insinuaciones. Usted trabajó en la Secretaría General del Partido Popular de 2006 a 2008, ese momento en el que los sobres de dinero negro volaban por Génova 13. Señor Álvarez de Toledo, ¿recibió usted algún sobre de dinero negro, de dinero corrupto? ¿Tiene usted dinero, señor Álvarez de Toledo, fuera de España? ¿Robó usted a los españoles con alguno de esos sobres de dinero corrupto del Partido Popular que sobrevolaban Génova 13? ¿Se da cuenta, señor Álvarez de Toledo, cómo todos sabemos hablar a las insinuaciones y todos sabemos jugar a las insinuaciones? Ministro, ¿cómo piensan garantizar los derechos y libertades fundamentales de los españoles? Señora Millán, señorías del Vox, quiero felicitarles. Quiero felicitarles porque desde esta semana gobiernan ustedes la Generalitat Valenciana. Tienen a un hombre de paja que dice ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pero los que mandan son ustedes porque son los que imponen las políticas en la Generalitat Valenciana. Por tanto, felicidades. Me imagino que ustedes, señorías de Vox, estarán orgullosos por haber impuesto políticas machistas en Valencia. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de las políticas machistas? Imagino, señorías de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra el cambio climático y contra el medio ambiente. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de haber tenido que aceptar políticas contra el cambio climático y contra el Pacto Verde Europeo? Imagino, señores de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra las lenguas oficiales como el valenciano. ¿Y usted, señor Feijóo, que es gallego, está orgulloso de haber aceptado políticas contra el valenciano y contra las lenguas oficiales? Por tanto, le tengo que felicitar por gobernar la Comunidad Valenciana, le tengo que felicitar porque han ustedes absorbido al Partido Popular, que ya es un partido ultra más, es la casa común de los ultras, Vox, PP, ya son lo mismo. Y tengo que terminar diciéndole
que cuando el señor Mazón ayer, en un arranque también xenófobo, decía que quiere conocer el origen de todas esas personas que en los días de la Dana no estuvieron a la altura, yo le digo que el origen está claro, Génova 13 y el Partido Popular. Gracias. Es usted un ministro del Interior que no cumple con sus funciones y que no está en disposición de representar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, sigue negándolo porque usted es patológicamente incapaz de decir la verdad. Mintió en Melilla cuando murieron inmigrantes en la valla de Melilla, mintió en Barbate, que le costó la vida a 2 guardias civiles, mintió a todo el País Vasco y a las víctimas del terrorismo. Usted debería estar tremendamente avergonzado de eso y miente ahora en el Congreso de los Diputados. Su servilismo a Sánchez le ha convertido en el primer ministro del Interior que traiciona a las víctimas del terrorismo y repudiado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que yo nunca haré es utilizar a las víctimas ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ustedes no saben hacer otra política porque no tienen proyecto. El marco migratorio hace referencia evidentemente a la migración regular, a la necesidad de migrantes regulares, de residencias temporales, de residencias de larga duración, de contratación en origen. Es una complejidad para la que usted, estoy convencido, que no está preparado, porque no ha sido capaz de leerse la proposición de ley. Usted solo está preparado para cerrar los ojos ante los pactos más degradantes hacia la dignidad humana y al ser humano firmados en Valencia en el día de ayer. Absolutamente xenófobos, racistas, machistas. ¿Y saben lo más grave de todo lo que ocurrió ayer en Valencia? Que ustedes apoyan a un presidente que para salvarse ha vulnerado, lesionado la dignidad de más de 225 personas fallecidas por su irresponsabilidad. Izquierda Unida, formación a la que la señora Rego pertenece, anuncia movilizaciones contra el gobierno del que la señora Rego forma parte ante el aumento del gasto militar. Qué coherencia la suya, señora ministra, a la altura del señor Ábalos dándonos lecciones de lucha contra la corrupción o el señor Errejón de feminismo. Pero es cierto que la coherencia nunca ha sido su fuerte. Pasó usted de no condenar en Europa el internamiento de niños ucranianos en campos de rusificación a ser la encargada de velar en nuestro país por los derechos de la infancia y la juventud. Ahora se traiciona a sí misma y a sus votantes, la ministra revolucionaria que cambió la pancarta por unos cuantos asesores y el coche oficial. Escuela Yolanda Díaz, suponemos. Señora ministra, usted iba con el puño en alto, gritando, bramando el no a la guerra, y de eso ya no queda absolutamente nada, porque ya no hay cielos que asaltar, porque ahora viven ustedes en ese Olimpo de la casta. ¿Qué más da lo que haya dicho usted antes, ministra? ¿Qué más da una contradicción más? Son feministas de catálogo y luminoso, son comunistas de caviar y activistas de la moqueta, siempre que sea, eso sí, pública y de calidad. Claro, yo entiendo que, por su intervención además, que para ustedes es más cómodo situarnos en la dinámica de la guerra. No es la primera vez. Fueron ustedes los que mandaron a nuestros jóvenes a la guerra en Irak. Nosotras siempre estuvimos enfrente. Sí, señora Núñez, movilizadas por la paz, movilizadas por la paz. Por eso, para nosotras, seguridad es otra cosa. Es lucha contra el cambio climático y legislar para garantizar los derechos de las generaciones futuras. Seguridad también es soberanía energética y alimentaria. Por supuesto, también es soberanía digital. Por eso, muy pronto aprobaremos la Ley de Entornos Digitales Seguros. Seguridad es erradicar la pobreza infantil y que cada niño y niña de este país tenga una prestación universal por crianza. Eso también es seguridad. Seguridad para nosotras, señora Núñez, es hablar de paz y construirla. Hablar de paz en Ucrania, hablar de paz en Palestina y poner fin al genocidio y a la impunidad de Israel. Y ser muy firmes en la defensa de los derechos humanos. Gracias.